Módulo 4. Determinación del impuesto. Vamos a iniciar dentro de este módulo viendo el nacimiento de la obligación tributaria. Según el artículo 4 de la Ley del IGB, señala que el nacimiento de la obligación tributaria es la oportunidad en la cual se genera la obligación tributaria, valga la redundancia, es decir, el momento del devengo del impuesto. Ahora vamos a analizar el nacimiento de la obligación tributaria en cada una de las operaciones gravadas con el IGB. Como primer punto tenemos la venta de bienes muebles en el país. Según el inciso A del artículo 4 de la Ley del IGB, la obligación tributaria se origina en la fecha de emisión del comprobante de pago o en la fecha de entrega del bien. Son las dos oportunidades señaladas por el legislador para el perfeccionamiento del hecho imponible. Una de las oportunidades señaladas es la entrega del bien, acto por el cual se transfiere la propiedad y derecho sobre el bien. Mientras que la otra oportunidad es la emisión del comprobante de pago, que se efectúa cuando se entrega el bien o se paga el servicio. Hay que analizar también las situaciones de los pagos anticipados, ya que son aquellos pagos realizados antes de la entrega del bien. En estos casos también hay nacimiento de la obligación tributaria por el monto percibido. Vamos a realizar un ejemplo para poder entender mejor. El 15 de junio, el señor Juan Pérez desea adquirir un artefacto de la tienda comercial Plaza Vea, pero el vendedor le indica que no tienen artefactos en stock. Pero si es que está interesado en adquirir el bien, podría separarlo y en 5 días estaría llegando. A lo que Juan decide esperar esos 5 días. Entonces el vendedor le indica que tendrá que cancelar la totalidad del bien y el 20 de junio acercarse con su respectivo comprobante de pago para recoger el electrodoméstico, pues, ¿no? ¿En qué momento se configura el nacimiento de la obligación tributaria? Se configura el nacimiento en la fecha de emisión del comprobante de pago, es decir, el 15 de junio. Tal como lo habíamos aclarado anteriormente, tenemos en el nacimiento de la obligación tributaria, en la venta de bienes tenemos la fecha de emisión del comprobante de pago o la fecha de entrega del bien. Entonces, como podemos analizar, en el momento que él separó el electrodoméstico, emitieron el comprobante de pago y el vendedor le indicó que se acerque a recoger el bien con su comprobante de pago, ¿no? Esto hacen las grandes empresas para poder asegurar sus ventas, pues, ¿no? Genial, tú deseas un artefacto, no tengo ahorita, solamente tengo ese artefacto que es de muestra, que no se vende, pero sepáralo pagando la totalidad y con tu comprobante vienes y lo recoges. Esa es una situación que se ve bastante en lo que son centros comerciales y en cualquier otro tipo, ¿no?, de centro comercial o con cualquier otra empresa, pues, ¿no? Vamos a ver el nacimiento de la obligación tributaria en la prestación de servicios. La ley del IGB realiza dos situaciones diferentes con respecto al nacimiento de la obligación tributaria en la prestación de servicios. Primero, vamos a ver los servicios en general y también lo analiza por separado los servicios de agua, luz y teléfono. Como podemos observar, en los servicios en general nace la obligación tributaria en la emisión del comprobante de pago y también en la percepción de la retribución. Con respecto a la emisión del comprobante de pago, tenemos 3 situaciones, las cuales esta emisión se realiza a la culminación del servicio, a la percepción de la retribución
o al vencimiento de plazos fijados. Esto es con respecto a los servicios en generales. Pero la ley separa el servicio de agua y luz y teléfono, la cual nos indica que nace la obligación tributaria en este tipo de servicios en el momento del vencimiento del recibo o en el momento del pago de la retribución. Lo que ocurra primero. La base legal, podemos apreciar, tenemos el artículo 4 de la ley del IGB. Vamos a hacer un ejemplo con respecto a lo que es la prestación de servicios. Una empresa celebra un contrato de transporte por un año calendario para efectuar el transporte de mercaderías. Al respecto debe precisarse que la prestación es una realización periódica, lo cual significa que el transportista ejecuta varias prestaciones durante el año. Por consiguiente, la emisión del comprobante de pago respectivo debe hacerse con ocasión de la culminación de cada prestación del servicio, ¿no? Entonces ahí tenemos una prestación de servicios en la cual se emite el comprobante de pago cada vez que se culmina el servicio. Es decir, estamos en este supuesto de culminación de servicio. Luego pasamos al nacimiento de la obligación tributaria en la utilización de servicios. En la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, el inciso D del artículo 4 de la ley del IGB precisa que nacerá la obligación tributaria en la fecha en que se anote el comprobante de pago en el registro de compras o en la fecha que se pague la retribución. Lo que ocurra primero, indica la ley. Lo mismo será de aplicación en el caso de adquisición de intangibles en el exterior. Además, quisiera precisar que tanto en los casos de prestación como de utilización de servicios, la obligación tributaria nace en el momento y por el monto que se perciba anticipadamente, y en los casos de servicios prestados por establecimiento de hospedaje, la obligación tributaria nacerá en la percepción del ingreso. Por ejemplo, una empresa domiciliada utiliza en el país un servicio prestado en el exterior en el mes de enero, recibiendo en esta fecha el comprobante de pago. No obstante, el pago del servicio se realiza en el mes de febrero. La pregunta que nos hacemos es: ¿en qué fecha se origina el nacimiento de la obligación tributaria? Como la ley lo indica, en este caso, el nacimiento de la obligación tributaria se realizará en el mes de enero, ya que es en esa fecha que se emitió el comprobante de pago y como consecuencia la anotación en el registro de compras, ¿no? Con este ejemplo ya podemos entender un poquito más el caso de la utilización de servicios. Luego tenemos el nacimiento de la obligación tributaria en los contratos de construcción, para lo cual nos vamos al inciso E del artículo 4 de la ley del IGB. Este nos señala que la obligación tributaria en el caso de contratos de construcción nace en la fecha de emisión del comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial, o por valorizaciones periódicas por avance de las obras, ¿no? Inclusive cuando se les denomine arras. Ahora, para poder aclarar, tratándose de arras de retracción, nace la obligación tributaria siempre que superen el 15% del valor del total de la construcción. Entonces, ahí tenemos las dos oportunidades en las cuales nace la obligación tributaria con respecto a los contratos de construcción, que es una operación grabada con el IGB. Luego tenemos el nacimiento de la obligación tributaria en la primera venta de inmuebles realizada por el constructor.
De acuerdo al inciso F del artículo 4 de la ley del IGB, en la primera venta de inmuebles realizada por el constructor, la obligación tributaria nacerá en la fecha de percepción del ingreso, por el monto que se perciba, sea parcial o total, a lo que debe entenderse que la fecha de percepción del ingreso a aquella que se pone a disposición la contraprestación pactada. ¿No? Entonces acá tenemos simplemente una situación en esta operación grabada con el IGB. Por último, vamos a ver la importación de bienes, es decir, el nacimiento de la obligación tributaria en importación de bienes. Nos vamos a dirigir al inciso G del artículo 4 de la ley del IGB, en la cual nos indica que la obligación tributaria nace en la fecha que se solicita su despacho o consumo. De acuerdo al glosario de la Ley General de Aduanas, se entiende por despacho el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para importar las mercaderías. Entonces, acá podemos observar un supuesto en la cual la ley nos indica el nacimiento de la obligación tributaria en importación de bienes.